Radio TV Nuevo Paraguay presenta su compacto de noticias. Los medios de comunicación son como el engranaje principal de un complejo político, empresarial, nacional, transnacional, a través del cual se legitima todos los atropellos que cometen los grupos de poder real en los países, ¿no? Entonces, son una herramienta principal. En el caso paraguayo se vio muy bien de qué manera los medios se han comportado con el golpe parlamentario de junio pasado, en varias fases, ¿no? Ya venían los medios criticando todo intento de aplicación de política progresista en Paraguay. Apenas Lugo quería dar un paso hacia una política más progresista, más redistributiva de la riqueza en este país, que es uno de los más desiguales del mundo, los medios de comunicación reaccionaban en coro, instigando al Parlamento a cuestionar, a interpelar ministros. O sea, el mismo jueves que se hizo el juicio político, que inició el juicio político, tenía que ser interpelada la ministra de Educación, Esperanza Martínez, por la política de salud que había implementado. No había otra razón, era simplemente el éxito de una política de salud que, bueno, estaba generando mucha simpatía por parte de la ciudadanía. Entonces había que cortar eso de alguna manera, porque no hay que permitir que la ciudadanía sienta simpatía por sectores progresistas, ¿no? Entonces, esa fue la primera fase en donde ya los medios venían diciendo el gobierno de Lugo es lo peor que le ha pasado al país, ¿no? Con datos totalmente falsos, con una realidad totalmente tergiversada. Cuando ocurre lo de Curuguatí, evidentemente los medios adoptan una postura de cuestionamiento nuevamente al gobierno. El responsable es Lugo, no tanto Lugo como sí Carlos Filisola, por el protocolo. El protocolo había sido uno de los protocolos de desalojo que estaba utilizando Filisola, había sido uno de los procedimientos más cuestionados por toda la derecha paraguaya, porque, bueno, ellos quieren sangre. Cuando un campesino invade, no tenés que respetar nada. Eso no es una persona, es un criminal, es un asesino potencial. Entonces hay que sacarlo a patadas. Si es niño, si es mujer, si es embarazada, hay que entrar con fuerza, con armas, con garrotes. Y no importa, si mueren unos cuantos, mejor, para que otros vean y que sea escarmiento, para que eso no se propague a nivel país, ¿no? Y sobre todo con el tema tierra, entendiendo que estamos en un país con las peores distribuciones de tierra. El problema de tierra pasa por la desigualdad, pasa por las tierras mal habidas, que son 8 millones de hectáreas, y pasa por los títulos falsos, que son también unos cuantos millones de hectáreas de títulos falsos que existen, ¿no? Entonces, esta gente que lucha por recuperar su derecho a la tierra no tiene que ser respetada ni en sus derechos humanos. Entonces el protocolo venía siendo muy cuestionado, y Curuguatí fue el suceso ideal para decir, vieron cómo el protocolo de Filisola no funciona. Entonces, nuevamente los medios echando más leña al fuego acerca del rol del gobierno de Lugo en esta masacre de Curuguatí, hasta que el día del juicio fue impresionante cómo jugaron con el miedo para que la gente no salga a las calles, ¿no? Francotiradores apuntando a la plaza, diciendo a la gente que iba a haber violencia, que era mejor no ir a la plaza, que la manifestación en la plaza era peligrosa. Y obviamente la gente, después de ver un suceso con 17 muertos en Curuguatí, tuvo miedo y no salió como hubiera salido si es que se daba una imagen de mayor pacifismo, de mayor seguridad a la gente, de que podía ir tranquilamente a manifestarse a la plaza, como que fue así, que no pasó nada finalmente, ¿no? Pero yo recibí llamadas de familiares, de amigos, tradicionalmente críticos, que me decían, no te vayas por favor a la plaza, ¿no? Ya inducidos por esta mirada mediática de que la plaza iba a ser un escenario de conflicto y violencia. Después del día del juicio, los medios asumen inmediatamente una postura de aquí no pasó nada, Federico presidente, decían todas las tapas,
Nadie decía siquiera Lugo destituido, todos decían Federico presidente con el bastón de mando. ¿Qué es lo que pasó? Hicieron creer que aquí hubo elecciones transparentes, democráticas al día anterior, que no pasó nada, que es un procedimiento democrático común. Ni siquiera cuestionaron el libelo acusatorio en su artículo 3, que decía la ridiculez de que las pruebas no necesitan ser presentadas porque son hechos de público conocimiento. Como la situación mediática en Paraguay es tan catastrófica, porque realmente es catastrófica la concentración de medios que hay en Paraguay, lograron bastante bien su objetivo, ¿no? Salvo que se les escapó en algún momento lo que pasó en televisión pública, que fue un micrófono que se puso para que la gente viniera a expresar su disconformidad con esto, a raíz de atropellos que sufrimos en televisión pública. Unas horas después de que asume Federico Franco, vienen a la televisión pública enviados de presidencia y comienzan a censurar la programación. Nunca ningún político partidario enviado al presidente había pisado la televisión pública. La televisión pública era un espacio de técnicos. Marcelo Martinez, un director, un cineasta de trayectoria internacional. El equipo que se conformó alrededor de Marcelo era un equipo profesional, no era un equipo partidario ni un equipo político. O sea, se había tratado de que este espacio sea un espacio por excelencia ciudadano. Hasta que viene un personaje a querer levantar la programación por órdenes de un presidente de la República. Eso da pie a que la gente reaccione y diga: vamos a defender la televisión pública. Se abre el micrófono y durante 2 días de manera intensiva se congregaron frente a la televisión pública, dando discursos, expresando su disconformidad, y quedaron toda una semana defendiendo este espacio, ¿no? Eso nos da la pauta de lo importante que fue para la gente tener un espacio en donde se escuche su voz. O sea, había gente durmiendo enfrente a la televisión pública. Bueno, como te decía, la prensa paraguaya es una de las más conservadoras del planeta, de las más concentradas del planeta. Aquí hay diarios que bien podrían ser de partidos políticos, ¿no? O sea, los diarios tradicionales que circulan, que tienen circulación nacional, como ABC Color, podría ser el diario de un partido político, ¿no? Porque responde a una ideología, a ciertos grupos, a ciertas estrategias de poder que son demasiado claras y ya ni siquiera disimulan. Existen prácticamente 2 grandes grupos que controlan toda la información que circula a nivel país, por lo menos la información de Estado, la información más relevante, aunque podríamos extender a no más de 6 o 7 grupos que controlan la información en nuestro país. Esa concentración lo que hace es evidentemente otorgar un poder demasiado importante a esos medios de comunicación, que son, como te decía, articuladores de todo el sector conservador paraguayo, porque mucha gente sigue creyendo en el discurso de ABC Color, a pesar de sus mentiras que están pero a la luz del sol, ¿no? Que uno las ve desde que mira una tapa hasta que cierra el diario, ¿no? Entonces, el problema es ese. O sea, incluso los mismos sectores críticos siguen informados por ABC Color porque es lo único que hay, digamos. Es, más allá de ser un medio que terriblemente tergiversa la información, es un medio que congregó a un equipo periodístico que es técnicamente muy profesional, pero éticamente en muchos casos deja mucho que desear, ¿no? Entonces, esa es un poco la situación mediática en cuanto al sector comercial. La televisión pública, evidentemente este gobierno de facto ha hecho borrón y cuenta nueva, o sea, ha ignorado todos los procesos que se venían dando y ha querido empezar de cero a construir una televisión pública. Eso preocupa, y preocupa que las primeras actitudes de este gobierno hayan sido actitudes autoritarias, hayan sido actitudes censoras, de censura, ¿no? Entonces creemos que si la ciudadanía no defiende este espacio como lo vino haciendo desde hace más de un mes, esto puede fácilmente convertirse en un medio partidario, en un medio que responde a los intereses de un sector político.
creemos nosotros que si hay ciudadanía instalada, se puede defender este espacio. Y es lo que tenemos que exigir como ciudadanía, que este espacio quede abierto, que este espacio quede plural, que este espacio quede transparente. El tocar un medio de comunicación es algo que probablemente un gobierno que necesita terriblemente de legitimación nacional e internacional no lo quiera hacer. Por eso es un buen momento para exigir que el gobierno respete este espacio, que respete los procesos participativos que se venían dando y que respete el espíritu del canal como se vino construyendo.